Bien, hola, 11 de la mañana con un minuto. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera clase de planificación y desarrollo televisivo. Bueno, de inmediato voy a compartir pantalla con ustedes para que ya nos coloquemos en contexto y podamos visualizar nuestra actividad del día de hoy, nuestra clase del día de hoy, que espero, bueno, ya en lo que ha sido el transcurso de el desarrollo de nuestras clases, ya esta es la tercera clase, pues hayan podido ir disfrutando ese proceso. Sé que de alguna manera es el autoaprendizaje, pero eh, también sé que ustedes tienen todo el empeño del mundo para poder crecer, ser mejores, hacerlo bien y con orgullo decir el día de mañana yo aprendí esto en esta materia. Me presento nuevamente, soy Anelia S. Contreras, un gusto poder estar aquí con ustedes en lo que es la planificación y desarrollo televisivo. Gusto saludarles. Eh, de verdad que bueno, se me está haciendo costumbre en el aula virtual hacer el monólogo, pero yo me lo disfruto igual. Eh, Me toca hablarles a ver, detrás de cámaras apagadas, ¿no? En este caso. Pero no se preocupen, yo sé que muchos de ustedes trabajan, que tienen otros compromisos, algunos con problemas de conectividad. Aquí me pasa muchísimo. Aquí en Aragua pues no escapamos a esa realidad. O bueno, simplemente ustedes prefieren ver esta clase grabada y eso pues es válido. A las 11 de la noche, a las 7 de la noche, cuando ustedes estén desocupados con un cafecito en mano, es válido. Así que bueno, para todos ustedes, tanto los que están en este diferido, silencioso, como para aquellos valientes que se conecten de repente más tarde, bueno, bienvenidos a su clase número 3 de planificación y desarrollo televisivo. Como siempre les digo, gusto saludarles nuevamente. Soy su tutora Agnelia C. Contreras. Hoy es un día muy especial porque estaremos en el corazón de nuestra unidad curricular. Vamos a abordar cómo se diseña, se programa y se lanza un canal de televisión que responde directamente a una demanda social y cómo se organiza esa maquinaria por dentro, que es definitivamente un monstruo. Tanto si hablamos de una productora independiente como de una planta televisiva tradicional, eso es un monstruo y es maravilloso. Bueno, yo que he trabajado en televisión, de verdad que los invito, muchachos, a que en la clase de hoy presten mucha atención porque esa es la clave en realidad para su evaluación también de su sumativa número 3. Así que bueno, estén muy alertas, estén muy atentos. Anoten lo que quieran anotar. Hoy vamos a desmontar ese mito de que hacer televisión es solo pararse frente a una cámara a improvisar. La televisión es arte ante todo, es un proceso administrativo de alta precisión que debemos cuidar, sobre todo quienes de alguna manera ocupamos puestos gerenciales. En mi caso, que estuve al frente de un canal regional en la parte informativa, fui la gerente de comunicación. Es realmente titánico porque son muchas cosas las que tienes que enfrentar día a día para poder tener un noticiero, no solo de alta calidad, sino también con lo que nos representa como comunicadores sociales, que de alguna manera tenemos que ser imparciales y ver ambas caras de una noticia. En mi caso, fui también ancla de televisión, no solamente me tocó estar al frente de la pantalla, sino producir ese noticiero. Y bueno, nada, de verdad que es un mundo muy maravilloso. Nuestra clase de hoy, para ir avanzando un poco, estaremos en fase uno, que estaremos viendo lo que es
la demanda y el lanzamiento. Allí pues tendremos eh, algunas cosas importantes de las cuales vamos a reflexionar. Vamos a entrar ya en materia con una pregunta que quiero que se lleven grabada en la mente, ¿no? Y es, ¿por qué nace un canal de televisión hoy en día? Hoy veremos la demanda y el lanzamiento, cómo identificamos y transformamos esas necesidades de la audiencia en una señal televisiva sustentable. Y es que, bueno, hace no sé, 20 o 30 años. En realidad, los canales nacían simplemente porque un grupo de inversionistas quería hacer negocios o porque en su defecto, pues el Estado necesitaba una vía de comunicación oficial. Pero hoy en día, en pleno 2026, pleno siglo XXI, con la democratización de la tecnología, por decirlo de alguna manera, un canal de televisión con propósito nace para poder responder a una demanda social. ¿Y qué es una demanda social en televisión, muchachos? Es simplemente una necesidad insatisfecha de la audiencia. Imaginemos nuestro contexto. Aquí, por ejemplo, me voy a ubicar en el estado Aragua. Supongamos que en comunidades como, no sé, Cagua, Turmero, de repente el sur de Maracay, hay movimiento gigantesco o hay un movimiento gigantesco de emprendedores agrícolas. O quizás una comunidad de jóvenes creadores de contenido digital que no tienen ningún espacio en las señales nacionales tradicionales. Eso también es válido. Esta ausencia de representación es una demanda social. La gente quiere verse, quiere escucharse y quiere que sus problemas y realidades locales sean el centro del debate. Pero ojo, mucho ojo con esto. Identificar la demanda social es solo el diagnóstico médico, para hablarles así quirúrgicamente eh, en nuestra unidad curricular. El canal de televisión es el tratamiento. Entonces, repito, la demanda social es el diagnóstico médico y el canal de televisión viene a ser el tratamiento, porque el gran reto para nosotros como comunicadores y futuros gerentes de medios no es solo decir, hace falta un canal para los emprendedores. No, el verdadero reto es cómo transformamos esa necesidad social en una señal televisiva que sea técnica y económicamente sustentable en el tiempo. Porque la pasión social es el motor, es verdad, pero la administración va a ser mi gasolina. Si no estructuramos el canal bajo procesos de negocios viables, esa señal se va a apagar en 3 meses y estaremos ante un fracaso. Entonces, vamos a ir viendo cómo se hace esto de forma profesional en nuestra siguiente lámina. Y es que los 4 pilares del lanzamiento, que viene a ser la línea de tiempo en este caso, es- vamos a hablar de manera estructurada, paso a paso, para que entiendan un poco, ¿no? Fíjense algo, para que un canal pase de ser una bonita idea en un papel, que es lo que ustedes han venido trabajando y pase a ser una señal real en el aire, nosotros debemos atravesar de forma obligatoria 4 grandes pilares temporales. Esto que tienen ustedes en pantalla es lo que yo llamo el mapa de ruta de lanzamiento, que es la planificación, la ejecución, el control y la preventa. Vamos a ir desglosando uno por uno. El primer pilar es la planificación, allí lo tenemos. Es el diseño de parrilla de programación y estudios de mercado del espectador. ¿Sí? Ese es mi primer paso en la ruta. Aquí es donde nos sentamos a conectarnos con el lápiz. Así, sencillito, nos conectamos con el lápiz. Aquí diseñamos la identidad del canal, definimos el target o
o el público objetivo. Y vamos a estructurar lo que técnicamente conocemos como la parrilla de programación. ¿Qué programas irán los lunes a las 8 de la noche? Esa es la estructura que ustedes me tienen que dar. ¿Qué contenido infantil daremos en la tarde? Bueno, vamos a buscar qué es lo que realmente mi público quiere, porque se supone que ya ustedes hicieron ese preabordaje de analizar. En la clase número 1 les hablé de eso. Entonces aquí también se va a estimar el costo inicial de transmisión y de personal. Luego de eso, nosotros tenemos que pasar a la ejecución. Aquí ese papel se quema y es cuando se encienden los equipos. En esta fase, nosotros contratamos al personal técnico y creativo, construimos el estudio de grabación o los alquilamos. Eso va a depender también de ese presupuesto que usted vaya a tener. Y diseñamos la escenografía y vamos a grabar los famosos programas piloto. Un piloto es un ensayo, así de sencillo. Es un ensayo general grabado que nos va a permitir ver si el formato funciona antes del lanzamiento al público. Cuando ustedes ven esos programas de televisión que ya salen al aire, es porque previamente ha habido ese estudio, ha habido el piloto, se ha grabado y se ha visto precisamente cómo ha salido. Un ejemplo muy bueno de eso se los voy a poner ahorita. Los programas que están en este momento al aire en el horario de las 8 de la noche en Televen. Tenemos programas allí de producción nacional, por ejemplo, 360, que es los días miércoles a las 8 de la noche. Ya previo hubo un programa piloto, el programa que está de economía. Hubo otros que cambiaron de horario, por ejemplo, eh, el programa de investigación que estaba los días martes, ahora es los días viernes. Y eso tuvo que haber habido un estudio de mercado para poder primero modificarlo en horario, colocar allí otro tipo de programa, porque seguramente hubo un target. Y todo eso se presentó en la preventa que tuvo Televen. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ese programa piloto. El tercer pilar, muchachos, es el control. La televisión es un monstruo que está vivo las 24 horas del día y nosotros necesitamos procesos de control que sean estrictos para poder verificar que esa señal no se caiga, que los camarógrafos cumplan sus pautas, que el contenido respete la ley resorte, hablando en el caso de Venezuela, y que mantengamos ese estándar de calidad técnica exigido. Y finalmente, el pilar que muchos comunicadores olvidan, pero que es el eje o que es el que le paga los sueldos en realidad, es la preventa. Se los acabo de mencionar ahorita con un ejemplo muy claro con lo que pasó con Televen. La preventa es un evento que se hace anualmente de mercado o en este caso de mercadeo, donde el canal le va a mostrar a las agencias de publicidad y lógicamente también a los anunciantes, a los que ya están y a esos posibles anunciantes que ya los han visto, que ya ese gerente ejecutivo los ha visto, los ha estudiado, le va a presentar los programas que se transmitirán en el siguiente año. O en su defecto, repito, como pasó hace poco, en esa reestructuración que tuvo Televen, ellos hicieron otra preventa. Ya el año pasado tuvieron una para presentar incluso toda la parte deportiva en la que han calado muy bien y ya recientemente tuvieron esta presentación donde mostraron estos programas que se están presentando en el horario estelar, que es el de las 8 de la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Les vendemos el espacio publicitario por adelantado y así aseguramos el flujo de caja que financiará toda nuestra operación. Sin preventa, muchachos, simplemente no hay pantalla. Eso es simple y sencillo como eso. Entonces, pasemos a lo siguiente, a las fases críticas de programación. Quiero detenerme eh, en dos de estos pilares porque suelen ser los que por lo general más dolores de cabeza causan en la práctica real. Porque una cosa es
lo que yo les estoy comentando ahorita y lo que ustedes están escuchando. Y de repente lo que han visto, algunos de ustedes quizás puedan estar trabajando en televisión y puedan saber de lo que les estoy hablando. Otros sí hicieron los que les recomendé de ir y visitar canales de televisión para que les hablen un poco, quizás pudieron haber obtenido esta información. Entonces, una cosa es lo que yo les digo ahorita y otra cosa es lo real y tiene que ver con la planificación estratégica y la preventa. Cuando hablamos de planificación, les repito, esto no es soplar y hacer botellas, no, no es sentarse y decir, bueno, a las 7 de la noche. Vamos a poner un programa de cocina porque como a mí me gusta cocinar, no, no, eso no es así. Diseñar una parrilla de programación implica que tenemos que tener un análisis sociológico y de hábitos de consumo de nuestra audiencia, así como lo están escuchando. Por ejemplo, si nuestro canal responde a la demanda de los trabajadores agrícolas de Aragua, para retomar el ejemplo que ya les había colocado, no podemos poner un programa educativo de técnicas de siembra a las 11 de la noche, porque a esa hora ese público ya está durmiendo para poder madrugar al día siguiente. Entonces, ese programa debe ir, bien sea al amanecer, cuando ellos se despiertan, que lo primero que uno hace es encender el televisor o los fines de semana. Entonces, planificar es sincronizar la vida de la gente con nuestra pantalla. Eso es la planificación. Y por otro lado, tenemos la famosa preventa. Soy insistente en esto. Sé que a muchos de ustedes les asusta el área de ventas porque dicen, bueno, profesora, pero yo estudié comunicación para ser creativo, no para vender. Yo también decía lo mismo. Al igual que cuando eres locutora, bueno, pero es que yo soy locutora, pero es que te exigen vender. Tú tienes que vender y vendes tu voz, vendes tu imagen, vendes todo, te conviertes en un vendedor porque tú eres marca, te conviertes en esa marca. Entonces, bueno, muchachones, quítense ese chip de la cabeza inmediatamente, porque el mejor productor de televisión es el que sabe vender su producción, es el que sabe vender su producto. ¿Y quién mejor para vender su propio producto que quien lo está creando? ¿Ah? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en este momento claro. Yo tengo una cuenta informativa, de la cual hace poco lanzamos una campaña vial. Y recién ayer, el diario Notitarde nos hizo una reseña en sus páginas. ¿Quién suministra la información de la campaña? Nosotros. En este caso, el equipo que hace la campaña, el camarógrafo y yo, se lo suministramos a la periodista que escribe para que pueda saber, porque ¿quién mejor que yo para poder vender esa campaña vial que está en las redes sociales, que de alguna manera se convierte en un producto televisivo, ¿no? Porque es visual. Entonces, el mejor productor de televisión, se los repito, es el que sabe vender su producto. Tengan esa frase presente, grábensela si quieren. Repito, el mejor productor de televisión es el que sabe vender su producto. Imaginen la preventa como un gran show, no sé, de Broadway. Entonces, el canal va a reunir a las mejores marcas, a las más importantes, eh, en un gran salón, les pone música, pasapalos, luces, saca sus talentos estrellas a la tarima, les muestra algunos reels de 30 segundos de esos nuevos programas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tu marca tiene que estar aquí porque somos el único canal que le habla directamente al corazón del estado de Aragua, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces, si nosotros logramos convencerlos, obviamente vamos a firmar contratos de pauta publicitaria para todo el año y esa va a ser mi columna vertebral de la sostenibilidad. Creo que vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, me emocioné un poco. Es que me apasiona el tema eh, de la planificación porque eso es lo que nos va a hacer alcanzar el éxito. Entonces, en esta fase 2 vamos a pasar lo que es una productora independiente, ¿no? Entonces, una vez que ya entendimos cómo se concibe el canal a nivel macro, ¿sí? Ya entendimos esto.
Ahora vamos a ponernos en los zapatos de la mayoría de los egresados de nuestras universidades. No nada más ustedes que están próximos a graduarse, de todas las universidades. Lo más probable es que cuando ustedes se gradúen, no compren un canal de televisión completo. Eso sí, estoy completamente segura, a menos que tengan muchísimo, pero muchísimo dinero. Pero lo que sí van a hacer, muchachos, y lo que van a hacer muchos de ustedes seguramente, y eso se los aseguro porque tengo decenas de exalumnos que lo han logrado y de compañeros incluso de trabajo, es fundar su propia productora de televisión independiente. Muchos amigos, muchos conocidos, muchos que egresaron conmigo en la universidad. Yo soy egresada de la Universidad Católica. Muchos de ellos tienen su productora de televisión independiente. ¿Cuál es la diferencia? Una productora independiente es una fábrica de contenidos, es una empresa externa, escuchen bien, externa, que diseña, que graba, que edita un programa de televisión y luego lo vende o alquila ese espacio a un canal de televisión que ya está consolidado o simplemente a una plataforma digital, que es lo que hoy en día también nosotros manejamos. Entonces, la productora no tiene antenas de transmisión, no se preocupa por el satélite. Su único y gran objetivo es que el producto audiovisual final, que es el máster de video, sea una obra de arte técnica y de contenido. Y para lograr eso, sin morir en el intento, se necesita una estructura organizativa casi militar. Ustedes dirán, sí, es verdad, usted parece militar. No, pero es que la planificación funciona de esa manera. Si una productora no tiene orden administrativo, se va a convertir simplemente en un club de amigos donde todos opinan y nadie decide. Entonces, los equipos se dañan, el presupuesto se va y en tan solo, no sé, en la primera semana de rodaje, por decirlo así, vamos a ponerles un poquito más en un mes, se les acaba el dinero, entonces, listo, se acabó todo. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que se estructura este organigrama de forma profesional, que es la estructura de la productora, ¿sí? Aquí lo vamos viendo. Aquí tenemos la estructura de la productora. Entonces, vamos a analizar detalladamente esta tabla que tienen en pantalla en este momento. Esta es la estructura básica de departamentos, de funciones, del personal clave de cualquier productora seria en el mundo. Yo no estoy hablando nada más en Aragua, en el mundo, muchachos. En esa primera línea tenemos la dirección ejecutiva. Aquí está, la dirección ejecutiva, muchachos. Aquí está el dinero. Ahí es donde está el dinero y es donde está la toma de decisión final. El productor ejecutivo es el que consigue el financiamiento, es el que aprueba en realidad qué proyectos se van a realizar y cuáles se descartan. Y es el que mantiene, en este caso, las relaciones públicas con los clientes. Es decir, es el responsable legal y económico de la empresa. ¿Sí? Vamos a decirlo de esa manera. En esta segunda línea tenemos el motor de la operatividad diaria, es decir, el departamento de producción general. El productor general es el que hace posible la magia. Si el guionista escribe que la escena ocurre en una playa de Ocumare de la Costa a las 5 de la mañana, el productor general es el que tiene que conseguir los permisos de la alcaldía, el transporte para llevar a las 20 personas del equipo, la comida, que es el famoso catering o la famosa logística, los viáticos, y además tiene que garantizar que todos estén sanos y salvos. Es un trabajo de pura logística y de resolución de problemas. Así de simple y sencillo. Luego tenemos el área de las ideas, ¿sí? Que es el departamento creativo y de guión. Aquí trabajan los guionistas, los redactores creativos, ellos son los encargados de traducir un concepto abstracto en un guión literario y técnico
que esté bien detallado, porque si no hay guión, muchachos, no se graba nada. Grabar sin guión es el boleto directo al fracaso y a la pérdida de dinero. Directo. ¿Por qué creen que fue lo primero que pedí en nuestras primeras evaluaciones? El guión literario, el guión técnico, porque de allí es que vamos a saber a dónde vamos a arrancar. Y finalmente, en la última fila, aquí tenemos el departamento técnico y de postproducción. Aquí es donde están nuestros camarógrafos, directores, director de fotografía, el de sonido, los Luminiti y por supuesto los editores de video, porque ellos son los que se van a encargar del registro físico de la señal y de armar ese rompecabezas cuando estén en la sala de edición para poder entregar así el producto máster final. Entonces, como ven, es un sistema donde si una pieza falla, la máquina se detiene. Si el productor general olvida el agua para el equipo de grabación en la locación, la producción se para. Y allí vamos a perder miles de dólares. No estoy hablando de bolívares, de dólares en horas técnicas. Por eso es que cada quien debe conocer y respetar su función. Creo que vamos bien hasta aquí, ¿sí? Ahora vamos con el equipamiento mínimo. Hablemos de esos juguetes de los que a todos nos gustan, los equipos de producción. A veces los estudiantes me dicen, profesora, es que yo no puedo montar mi productora porque no tengo una cámara de cine de $10,000. Mm, por favor, es en serio. Miren, hoy en día la tecnología se ha democratizado tanto que con un presupuesto inteligente nosotros podemos armar un kit de producción con calidad de broadcast profesional. Sí, así, para que manejen los términos, pero nosotros debemos saber en qué invertir. Entonces aquí tienen en pantalla cuatro pilares de ese equipamiento. Primero, la captura de imagen. Necesitamos cámaras que graben como mínimo en resolución Full HD, 1080, preferiblemente en 4K, y hoy día tenemos teléfonos que hacen eso, ¿sí o no? Pero más importante que la cámara en sí es la óptica. Buenos lentes que nos permitan capturar la luz de forma profesional. Obviamente de la mano de la imagen va el audio. Recuerden siempre esta regla de oro que les voy a decir. La audiencia tolera una imagen regular, pero jamás tolerará un mal audio. Eso grábenselo y se los digo con toda propiedad. Se los voy a decir nuevamente. La audiencia puede tolerar una imagen regular, pero jamás va a tolerar un mal audio. Un audio con eco, un audio con interferencia, eso es algo que destruye cualquier producción, lo destruye. Entonces necesitamos micrófonos de solapa, o por lo menos lavalier inalámbrico y un micrófono direccional. Entonces, fíjense que son elementos que ustedes mismos manejan si son incluso creadores de contenido. En cuanto a la iluminación, la luz, que es la materia prima del video, hoy en día, esos paneles de luces LED portátiles con batería, miren, nos resuelven la vida en cualquier locación externa o incluso en cualquier estudio improvisado. Así que por ahí vamos con eso. En cuanto al soporte, eh, nada de cámaras moviéndose como que si estuviéramos en medio de un terremoto, a menos que sea un recurso narrativo, ojo, por supuesto. Pero necesitamos trípodes profesionales con estabilizadores, los gimbals son muy buenos, hay teléfonos hoy día que tienen un estabilizador muy bueno, entonces para que esos movimientos de cámara sean suaves y sean orgánicos. Y por último, en la postproducción vamos a necesitar eh, estaciones de trabajo, en este caso, ¿sí? Computadoras con suficiente memoria RAM, con tarjetas de video potentes, que eso nos va a permitir renderizar los efectos, nos va a permitir corregir el color y editar sin que el software se esté quedando guindado cada 5 minutos. ¿Sí? Nos queda poco tiempo y me queda mucho por decirles, pero vamos a ir avanzando rápidamente. Teniendo ya el personal y los equipos, ¿cómo empezamos ahora a trabajar? Bueno, aquí entra nuestro plan de trabajo estructurado en tres fases
clásicas de la producción audiovisual: la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción, que es la fase más larga y para mí la más importante, es donde se planifica todo. Aquí se escribe el guión definitivo, se hace el desglose de producción, es decir, saber exactamente cuántas locaciones, cuántos actores, qué es lo que voy a tener de utilería como tal. Se hace el casting, se visitan los lugares, lo que llamamos pregira, se elabora el plan de rodaje diario. Entonces, una buena producción va a garantizar que cuando salgamos a grabar no perdamos tiempo resolviendo imprevistos que debimos prever antes. Para eso es la pregira, para visualizar todo lo que voy a tener. Esa segunda fase, que es la producción o el rodaje, es el momento en que se graba. Aquí el tiempo es oro y cada minuto cuesta dinero. El director de escena toma el control técnico, los camarógrafos encuadran, los iluminadores ajustan y los actores empiezan a interpretar, o los talentos. Es una fase de alta presión y de mucha disciplina física. Y finalmente tenemos la postproducción, que aquí es donde el editor de video, bajo la supervisión, por supuesto, del director y del productor, va a juntar todas las tomas grabadas de acuerdo al guión. Se hace la edición de video, la corrección de color, la ecualización, el diseño de audio y se añaden los gráficos o los efectos visuales para poder exportar el archivo definitivo en el formato para su transmisión. Así que muchachos, graben esto en una piedra para que no se les olvide. Lo que no se planificó en la preproducción difícilmente se solucionará en la producción y será una pesadilla insalvable en la postproducción, porque la improvisación es el enemigo de la calidad técnica. Eso ténganlo siempre en cuenta. En nuestra fase 3, que ya hemos hecho este recorrido, el camino de la productora independiente que fabrica el contenido, pero ahora vamos a elevar la mirada un poquito más allá y vamos a pasar a esa fase final de nuestra clase de hoy, que es el canal de televisión como planta difusora y administradora de señales. Muchos confunden una productora con un canal y son empresas con naturaleza jurídica, administrativa y operativa completamente diferente. Una productora independiente, como les dije, hace el programa, lo termina, lo cobra y se desentiende. Así de sencillo. Mientras que un canal de televisión tiene la responsabilidad legal de mantener una señal al aire las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso implica una estructura administrativa corporativa muchísimo más compleja, donde la producción de contenidos es solo una pequeña parte de la empresa. Entonces, el canal de televisión debe velar por la ingeniería de transmisión, por el cumplimiento de las leyes de telecomunicaciones ante organismos como Conatel en nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, y la comercialización de toda la pantalla y la curaduría de la programación. Así que bueno, en la siguiente lámina vamos a ver eh, cuáles son esos tres ejes que sostienen esta inmensa estructura corporativa. Como pueden ver en este esquema visual, la gestión exitosa de un canal de televisión gira en torno a tres grandes ejes operativos que deben trabajar en perfecta armonía técnica y comercial. En primer lugar, tenemos la programación, o el primer eje en este caso es la programación. Este es el departamento que debe eh, o que decide de alguna manera el ajedrez de la pantalla. O sea, su objetivo va a ser mantener esos niveles de audiencia altos y estables, que se mantengan. Ellos son los que van a analizar la competencia, van a estudiar esos hábitos de la población y van a decidir qué programas van en vivo, cuáles van grabados, qué películas se deben transmitir los fines de semana y cómo contraprogramar al canal rival cuando lance, por ejemplo, un estreno fuerte. Entonces, la programación es la cara del canal ante la sociedad. El segundo eje es la ingeniería y transmisión. Ellos son los héroes invisibles en la televisión, mientras nosotros, los periodistas o los creativos, bueno, nos lucimos en la pantalla. Este equipo de ingeniería se encarga de que los transmisores funcionen, que la señal satelital
sea impecable, o la señal de microondas, quienes todavía lo utilizan, las repetidoras en el interior del país estén operativas para los que son de canal de señal abierta. Entonces, bueno, la ingeniería es fundamental, porque si la ingeniería falla, el canal simplemente no existe porque nadie nos puede ver. Así de sencillo. Y el tercer eje, que es el que mantiene con vida financiera a toda la estructura, es el área comercial, porque son los ejecutivos de ventas quienes se encargan de comercializar esos espacios de la parrilla de programación. Un canal de televisión exitoso va a ser siempre aquel donde la creatividad de la programación, donde la robustez de su ingeniería y donde la agresividad del equipo comercial caminen tomados de la mano. Entonces, fíjense, para ir cerrando ya, porque nos queda poco tiempo, para ir cerrando esta sesión de hoy, muchachos, yo quiero que analicemos esta frase que les coloco en pantalla y que resume mi filosofía tras años de experiencia en el ejercicio del periodismo, de la docencia universitaria y de quien ha estado en televisión. La televisión no es improvisación, es un engranaje administrativo y humano de alta precisión que responde a una necesidad social. ¿Por qué les digo esto con tanta insistencia? Porque muchas veces la gente de afuera ve la televisión y piensa que es solo luces y que es maquillaje y gente sonriendo frente a una cámara diciendo cosas ingeniosas. Pero detrás de esos 30 segundos de pantalla o de esos 10 segundos de sonrisa de un presentador. Allí hubo un guionista que investigó y que escribió el texto. Hay un productor general que consiguió el permiso para poder grabar en esa locación. Hay un ingeniero que garantizó que la señal saliera al aire. Y hay un ejecutivo comercial que vendió la publicidad para pagar todo eso. Entonces, la televisión, muchachos, es una de las industrias colectivas más hermosas y complejas del mundo. Si ustedes quieren ser exitosos en este medio, no les basta con ser buenos creativos o tener una gran voz. Ustedes tienen que entender el negocio por dentro, tienen que ser ordenados administrativamente y sobre todo nunca deben olvidar que estamos aquí para servir a una sociedad que demanda contenidos honestos, útiles y de calidad. Y con esto, muchachos, pues quiero finalizar nuestra clase del día de hoy. Acotamos con precisión quirúrgica nuestros 40 minutos de esta sesión. Sé que hoy no abrieron los micrófonos, pero confío plenamente en que verán esta clase grabada en nuestra plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y bueno, para evaluar ya esta siguiente unidad estaremos pendientes con la unidad número 3. Con esto me despido. Soy Anneliese Contreras. Gracias por habernos acompañado o por haberme acompañado en esta clase del día de hoy y espero que sea de máximo provecho. Así que nos vemos en la siguiente y estoy pendiente con sus sumativas. Chau, chau.